Prueba y crisis porque quiero distinguir entre esas dos cosas, pero quiero establecer principios que a ustedes los puedan ayudar. Y el primer versículo que voy a leer es Santiago 1:2 y dice: hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia. Y la constancia debe llevar a feliz término la obra para que sean perfectos e íntegros sin que le falte nada. Ahora yo quiero que usted sea sincero, no mienta. ¿Cuántos están muy contentos o muy dichosos cuando están en prueba? Son muy sinceros, todos. Ninguno, ¿no es cierto? Claro, a mí me pasa lo mismo. Y entonces me confronto con la palabra y digo, pero a ver, o Dios se equivocó, o yo estoy parado en la vereda equivocada. O sea, ¿cómo Dios me puede decir que me sienta contento, que esté bien cuando tengo pruebas y yo me siento un desgraciado? Me siento infeliz, ansioso, malhumorado. Todos los pájaros se me anidan en la cabeza. Y entonces digo, Señor, ¿por qué? ¿Por qué me pasa esto? ¿Cuál es el problema o la dificultad con la que no estoy pudiendo resolver para ser como la Biblia? O sea, ahora voy a otra pregunta muy sincera. ¿Cuántos quieren ser como la Biblia nos dice que debemos ser? ¿Cuántos? ¿Cuántos quieren ser? Vamos, o levanten la mano o no, entonces ahí me preocupo. Vamos, levanten la mano. Todos. Entonces, ustedes tienen el mismo problema que tengo yo. Señor, ¿dónde la estoy pifiando? Y me puse a indagar un poquito, y mucho tiene que ver con una actitud equivocada, con dejarnos tomar por la ansiedad o por el temor en una prueba. Dejar de perder la perspectiva de que es Dios el que está aún en control de la prueba. Es no tener en claro nuestra posición en Cristo. Es no saber para qué Dios permite la prueba y cuál es el fruto que la prueba va a producir en nosotros. Vamos a tratar de profundizar sobre cada uno de estos temas. Y después yo dije, capaz que Santiago, qué sé yo, ese día tomó algo de más y entonces dijo algo que es casi anticonstitucional, diríamos, ¿no? Entonces voy a Pedro, y Pedro, en 1 Pedro 1:3, dice: alabado sea Dios, Padre. Estoy leyendo Nueva Versión Internacional por si no le coincide tal cual las palabras, pero la idea va a ser la misma. Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia. Nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo, para que tengamos una esperanza viva y recibamos una herencia indestructible, incontaminada e inmarchitable. Tal herencia está reservada en el cielo para ustedes, a quienes el poder de Dios protege mediante la fe hasta que llegue la salvación que se ha de revelar en los últimos tiempos. Esto es para ustedes motivo de gran alegría
a pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo. Y entonces dije, bueno, Santiago y Pedro estaban en la misma cena, tomaron el mismo vino y le cayó mal a los dos. Y resulta que después voy y Pablo también. Entonces, ¿qué? Pablo, Pedro, Santiago. Si usted quiere una confirmación teológica, si tiene 2 o 3 pasajes que enseñan lo mismo, está en el principio cierto. Y una de las cosas que yo quiero resaltar es esto. Santiago dice, la prueba de su fe produce paciencia. Y Pedro dice, a quienes el poder de Dios protege mediante la fe. La prueba viene para que nuestra fe crezca, se desarrolle, tenga fundamento, no dude, tenga claro en qué se basa. Todos los versículos también plantean que las pruebas son momentáneas, son por un tiempo. Entonces, ahí empezamos a entender un poco lo que Dios produce y por qué permite la prueba. Porque nuestra fe tiene que crecer o tiene que desarrollarse. Y Pedro dice, a quienes el poder de Dios protege mediante la fe. O sea, usted tiene que crecer en fe, porque si no, nunca va a entender la protección de Dios. Usted tiene que crecer en fe, porque si no tiene fe, nunca va a poder recibir las bendiciones que Dios tiene para su vida. Usted tiene que tener fe, porque si no, nunca va a tener la perspectiva de Dios para el propósito en su vida y para todas las cosas que el reino de Dios incluye para usted. Ahora, ¿cómo aprobamos la materia fe? Como aprobamos todas las materias, los que fuimos a la primaria, a la secundaria, con prueba. Acá hay varias docentes, ¿no es cierto? A veces las pruebas se programan y a veces las pruebas, por lo menos en mi época, no sé, yo soy. Venía la profesora y decía, saquen una hoja, hoy vamos a hacer una prueba, ¿no? Había prueba sorpresa y prueba programada. Y cualquiera de esas dos tiene un rasgo o genera en nuestras vidas temor, ansiedad, frustración. Entonces, esos son los enemigos de la fe. La ansiedad y el temor vienen a minar nuestra fe. Nosotros en estos días, una de nuestras nueras tenía que rendir un examen. Y un día, resulta que fue un lío, tomaron un examen mal, lo iban a volver a tomar, pero ella tenía la opción de elegir si rendía o no rendía. O se quedaba con el primero, o rendía de nuevo y pasaba al segundo. Miren, nunca vi una veleta darse tanta vuelta, porque un día se levantaba y decía, hoy sí quiero rendir de nuevo porque me voy a sacar más nota, papá. Al otro día, no, me quedo agarrada a la nota esta, no vaya a hacer cosa que me vuelva a presentar y me va peor. O sea, todo un proceso natural, de temor, de ansiedad. Y esto no es lo que nos pasa a nosotros, por lo menos a mí, a lo mejor, pero como todos más o menos levantamos la mano parejo, o sea, todos la dejamos abajo cuando la teníamos que dejar abajo y todos la levantamos cuando había que levantarla, lo que me pasa a mí me parece que nos pasa un poco a todos. Lo que pasa es que yo soy más loco y vengo y le digo que yo no siento alegría cuando tengo pruebas. Ustedes no dicen nada. Entonces,
ahí es donde empezamos a ver qué es lo que hay en nuestras vidas, en qué confiamos, en qué nos sentimos seguros, en dónde nos sentimos cómodos. Y la prueba justamente viene a mover eso, nuestra seguridad, nuestra confianza, nuestra comodidad. La prueba va a tocar todas esas aristas de nuestra vida, y entonces nuestros temores de toda la vida que estuvieron ocultos ahí se manifiestan frente a la prueba. Si somos de poca fe, lo primero que hacemos es perder la seguridad. Nos sentimos débiles, desprotegidos, insuficientes. Y Dios tiene que trabajar eso. Porque dice, el poder de Dios es el que nos protege mediante la fe. Yo no tengo que aplicar. Cuando oramos por Emilia el día que tenía que decidir finalmente si rendía o no rendía, oramos por ella para que Dios opere y tome y controle y nutra sus pensamientos para que ella tome la mejor decisión en dirección con el propósito de Dios. No pasaba, Franco, mi hijo es contador, entonces hizo 800.000 números de cuántas preguntas más podría haber contestado, cuántas preguntas menos, cómo le iría si esas las hubiese contestado, pero qué pasaba si el examen que viene es más difícil. Y entonces, estuvo 3 días haciendo números. Y en definitiva, nosotros también involucrándonos en todo eso, y el último día, por suerte nos avivamos, le dijimos, a ver, Señor, dale paz a ella para elegir lo que vos tenés preparado, lo que vos tenés en tus planes para su vida. No importaba si el examen fue un desastre, si lo habían prorrogado 5 veces. No. A ver, Dios está en el control. Cuando Dios está en el control, aunque sea un examen importante para mi vida, un examen que va a tener influencia para los próximos 5 años de mi vida, tengo que tener más fe, más confianza, tener muy claro en qué me fundamento para poder descansar. Y cuando yo descanso en Dios, tengo la mejor performance, tengo el mejor rendimiento, hago el mejor examen, porque estoy tranquilo, estoy confiado, me siento seguro. El Salmo 138:7, no los busque a todos, yo le voy mencionando algunos versículos. Aunque pase yo por grandes angustias, tú me darás vida, contra el furor de mis enemigos extenderás la mano, tu mano derecha me pondrá a salvo. O sea, el salmista tenía claro que era Dios el que lo cuidaba. Otra cosa que es importante entender, que así como la salvación es por gracia, toda la obra de Dios en nuestras vidas es por gracia. Entonces, usted no puede hacer nada para ser salvo, simplemente tomar el regalo o el don de Dios. Y en las pruebas tenemos que llegar, obviamente, a ver si usted va a ir a rendir un examen, va a tener que estudiar, no le estoy diciendo vaya a Poncho, no sé si se sigue diciendo así. En mi época decíamos me voy a Poncho porque no estudié, entonces voy y a ver qué sale. No, pero usted se prepara y Dios es el que está en control de la cosa. Para los que estudian, yo tenía un compañero en la facultad que decía,
El caballo se prepara para la batalla, pero Dios es el que da la victoria. Entonces él me decía, vos sos el caballo, vos te preparás para la batalla. La victoria te la da Dios. Ese era un versículo que teníamos de examen. Entonces, desde esa perspectiva es, yo me preparo y Dios me da la victoria. Amén. Cuando no podemos controlar nuestro temor o nuestra ansiedad, cuando no podemos ir a buscar en Dios y que su paz nos llene, empezamos a actuar y a hacer cosas que más que ayudar terminan rompiendo o arruinando lo poco que tenemos. Entonces, esto es importante que usted y yo aprendamos a desarrollarlo y decir, che, si acá tomo decisiones en temor, tomo decisiones en inseguridad, tomo decisiones sin estar confiando y teniendo en claro que es Dios el que maneja la cuestión, termino peor de lo que estaba. Entonces lo que me parece difícil o complejo, terminas rompiendo lo poco que habíamos construido. Primera Pedro 5:7 dice, depositen en Él, hablando de Dios, toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. Eso, así leerlo, es fácil. Repetirlo no es tan largo, ¿no? Se podría aprender más o menos de memoria. Ahora, identificar el momento de ansiedad, reaccionar y decir, ey, pará. Estoy en ansiedad. A ver, Padre, estoy en ansiedad. Tu paz tome mi vida, mi mente, mi corazón. ¿Y por qué esto? Porque Él cuida de ustedes. O sea, ¿por qué estoy tranquilo? Porque soy lindo, porque soy inteligente, porque soy estudioso, porque soy buen trabajador, porque soy aplicado. ¿Por qué? No. Porque Él me cuida. Aunque sea feo, aunque sea desordenado, aunque no sea buen trabajador, aunque Él me cuida. Segunda Corintios 4:8 dice, nos vemos atribulados en todo, pero no abatidos, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no destruidos. Piense sobre esto. Pablo está diciendo, van a venir un montón de circunstancias a su vida que los van a tener drogui contra las cuerdas, pero nunca van a ser vencidos. Dios va a estar con ustedes siempre. Pablo, cuando escribe a los Corintios, le dice, pues los sufrimientos ligeros y efímeros, o sea, un sufrimiento ligero y efímero es una prueba. No le puso prueba, pero es una prueba, que ahora padecemos, producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. O sea, el fruto de la prueba en nuestras vidas es de un valor incalculable. Y no solamente lo forma para que su vida le vaya mejor, para que usted viva más tranquilo, sino que lo forma para establecer el reino de Dios acá y también lo prepara y lo establece en la vida eterna. Ahora también
muchas veces, además de temor y de ansiedad, tenemos frustración. O sea que decimos, oh, siempre a mí. ¿No tiene Dios otro para agarrársela? ¿Le pasa eso a ustedes o me pasa a mí no? ¿No es cierto? Dicen, Señor, hay tanto hermano en la iglesia, ¿por qué no te la va a agarrar con otro? Anda de padrones que el pastor. ¿No es cierto? Y acá el punto es que no la prueba, si logra instrumentar en tu vida temor, ansiedad o frustración, y eso es lo que te gana, te deja inactivo. Y cuando te deja inactivo, te anula para los propósitos del reino. Te anula para las bendiciones que Dios tiene preparadas para tu vida. Te anula para poder manifestar en todo lugar el aroma, el perfume que tu vida tiene en Cristo. Entonces, también el rendirnos y el bajar los brazos no es lo que Dios espera de nosotros. En este último año todos hemos tenido dificultades, todos nos han encerrado o nos hemos encerrado o nos hemos cuidado o hemos conocido o sufrido la pérdida de algún o ser querido o alguien muy cercano. Y en estas circunstancias es donde nuestra fe tiene que funcionar. Es decir, creo que Dios es grande, es poderoso, me puede sanar, me puede guardar, puede no pasarme nada, pero también nuestra fe la debemos desarrollar cuando Dios dice, a alguien lo llevo. Y ahí también tenemos que pararnos en fe, ahí también tenemos que sobreponernos en fe. En esa circunstancia que nosotros no entendemos, también debemos encararla, enfocarla con fe. En otras ocasiones nos paralizamos. ¿No le pasó nunca que frente a algo usted se queda paralizado? Bueno, Marina ayer venía manejando el auto nuevo, caja automática, ella nunca había manejado y dice que envejeció de 10 años en 2 horas de conducción. Porque claro, ellas... Yo le digo, pero Marina, te sacaron un pedal y no tenés que tocar una palanca. No es tan difícil para mí. Y para ella era terrible el cambio. Entonces, ¿se dan cuenta? Pero tuvo que sobreponerse, ir tomando confianza. Oramos muchísimo. Que Dios nos guarde. ¿No es cierto? Y confiar que Dios estaba con nosotros, porque si cuando vos te subías al auto, antes de salir, orás, Señor, pon tus ángeles adelante, atrás, de un costado del otro, le estacionás ángeles por todos lados, al auto tenés que creer que eso funciona, si no, ¿para qué lo haces? Tenemos que evitar el paralizarnos. Entonces, la prueba es esto, la crisis es una prueba, pero más larga. O sea, a veces la prueba es momentánea, es breve, y la crisis te lleva 3 o 4 meses. En las crisis,
lo que vas a desarrollar es fe y paciencia. Porque ya ahí tenés que creer, pero tenés que creer hoy, mañana, pasado, a los 3 meses te parece que todavía nada cambió, que todo sigue igual o peor. Y vos tenés que seguir dentro tuyo diciendo, tengo una palabra de Dios, Dios es el que me guarda, Dios es el que me cuida, Dios es el que está conmigo. Entonces, la crisis nos va a desarrollar fe y paciencia, que es una buena combinación. Bueno, ¿se entendió hasta acá? Sí. Entonces, voy a tratar de dejarle algunos puntos para que a ustedes todo lo que hablamos le quede en un orden. Cuando estoy en una crisis, en una prueba, entonces lo primero que tengo que hacer es no desesperarme. Cuando siento la desesperación, ¿qué tengo que hacer? Recurrir a Dios, pedirle paz, que su paz me inunde, que su paz controle mis pensamientos, que su presencia esté tomando mi vida. Recuerde que las acciones fuera de la voluntad de Dios me terminan empeorando. Cuando actúo en desesperación, empeoro la situación en vez de mejorarla. Lo segundo es tomar perspectiva. A veces estamos en el medio de un lío y perdemos el horizonte. ¿Le pasó alguna vez que lo tumbó una ola? ¿No? Sí, a mí me ha pasado. Entonces, cuando vos estás dando vuelta, vos no sabés para dónde queda lo de arriba, ¿no? Lo primero que perdés es el horizonte. Entonces vos después, claro, como flotamos, después que terminaste da vuelta, subís solito. Pero cuando te están revolcando, vos tratás de entender para dónde tenés que ir y estás perdido. ¿Les pasó a alguno, no? ¿Sí? Entonces, cuando yo me paro en la perspectiva de Dios de mi prueba, de mi crisis, empiezo a ver propósito, empiezo a entender que Dios lo permite para mi crecimiento, empiezo a pararme y decir, Dios está en esto. Y cuando Dios está en esto, el resultado es bueno y la victoria segura. Cuando Dios está en esto, yo puedo descansar. Cuando Dios está en esto, yo puedo confiar. Cuando entiendo que la prueba o la crisis mejora la calidad de mi fe. O sea, cuando todo va bien, es fácil ser cristiano. Claro, o sea, si Dios te da todos los años mejor sueldo, todos los años mejor trabajo, todos los años mejor casa, todos los años mejor auto, hasta los no cristianos quieren eso. Ahora, la dificultad me hace crecer la calidad de mi fe, saca a relucir en qué estoy fundamentado. ¿Estoy fundamentado en el crecimiento porque tengo mejor casa, porque tengo mejor auto, porque tengo? ¿O estoy fundamentado en que amo a Dios, le rendí mi vida a Él, porque Él me compró con precio de sangre y estoy dispuesto aún hasta morir por fe? Entonces, la calidad de mi fe, el tamaño, si tiene tamaño la fe, la dimensión de mi fe crece, y esto hace que yo pueda caminar cada día conociendo mejor cómo Dios opera, pudiendo experimentar en mi vida lo que Dios hace para resolver mis crisis o mis pruebas.
Entonces, empezamos a entender que a veces una puerta cerrada no es el final, sino que es cerrar un camino por el que íbamos equivocados. Hay algo que nos pasó, después usted va a ver, cambiamos el auto. Fernando, ¿por cuántos autos distintos oramos? Por 4, qué sé yo, por 4. Ay, el Señor me abrió esta puerta, voy para allá. Pumba, nada. El Señor abrió otra puerta, voy para allá. Nada. Me llaman de una concesionaria, haceme hoy urgente la reserva, mándame los datos, a los 3 días, nada. Entonces vos terminás diciendo, Señor, habíamos dicho, bueno, será que Dios no quiere que cambiemos el auto, o sea, nosotros estamos empujando en carne nomás, y así vamos a quedar. A los 7 días, cuando llamo para que me devuelvan la reserva a los muchachos, porque tampoco se la tenían que quedar, me dicen, salió esta opción. Un 33% más barato de cualquiera de todo lo que yo había visto hasta ese momento, de todos los números que había hecho. 33% en un auto. Entonces me llama y me dice, ¿te interesa? No, creo que no le dije gloria a Dios al vendedor porque soy medio seco yo nomás. Pero le dije, sí, me interesa. Entonces, ahí también, o sea, no fue una prueba, no es que tuvimos COVID, no, ya lo tuvimos COVID, o sea, no es que teníamos una dificultad gravísima, pero fuimos aprendiendo que hay veces que Dios cierra puertas porque no es la más linda, porque no es la mejor, porque no es la que Él tenía preparada. O sea, estaba por comprar un 2019 usado con 20.000 kilómetros, 10, 15% más caro de lo que pagué el 0 kilómetros. Entonces te dice, ¿te das cuenta que si te apurabas, te equivocabas? ¿Te das cuenta que si no sabes esperar, te perdés la bendición real que tienes? Pues yo podría haberme acelerado y no sentarme a esperar y confiar en Dios. Claro que lo podría haber hecho. O sea, mientras que tenga la plata o de algún lado la saqué, el auto va y compra el que se te da la gana. Pero nosotros orábamos para que Dios esté en la cosa. Y realmente pudimos ver una bendición, un obrar de parte de Él sobrenatural. Por más que sea una operación comercial. Porque no podría haberlo comprado, lo compré como digamos, corporativo, como si Marina fuera una empresa, que yo ya había comprado otro antes y entonces por eso con un muy buen descuento. Marina es una empresa, en el shopping, ¿va? Bueno, otro punto más es, Dios es el que te cuida. Entonces, no estamos limitados a nuestras fuerzas. No estamos limitados a nuestros recursos. O sea, cuando yo estoy en la prueba, yo me puedo sentir mal, me puedo sentir débil, me puedo sentir insuficiente, me puedo sentir un montón de cosas. Pero lo que tengo que tener en claro es que no son ni mis fuerzas, ni mis recursos, ni mis posibilidades las que operan, sino que son el poder de Dios es el límite. Y el poder de Dios es el límite, pero que no tiene límite. El poder de Dios es el que opera. El poder de Dios es el que se mueve. El poder de Dios es el que me capacita. El poder de Dios es el que me sana. El poder de Dios es el que me bendice. Entonces, en la medida que yo voy creyendo en esto, empiezo a ver la diferencia. Empiezo a percibir que si yo me mantengo en la voluntad de Dios, el final está garantizado de que va a ser el mejor,
el ideal, el más lindo, el más completo y perfecto. Porque es Dios el que está en la cosa. Vamos a repasarlo esto así, tac, 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 tac. No desesperes, toma perspectiva, entiende que esto mejora la calidad de tu fe y la hace crecer. Dios es el que te cuida. Y para cerrar, yo una sola vez digo que cierro, no. ¿Vieron que hay pastores que cierran 50 veces? Bueno, yo no, una sola. Primera Pedro 5:10 dice así: y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará, los hará firmes, fuertes y estables. ¡Wow! Me quedé maravillado. Dije, Señor, ¡qué final! Ahora, ¿cuántos quieren alguna pruebita? Ya cambia la perspectiva. Después que sufrimos un poco de tiempo, dice que es fuertísimo esto, Dios mismo, o sea, es Dios el que te restaura, es Dios el que te fortalece, es Dios el que te afirma, es Dios el que te establece donde tenés que estar. O sea, es Dios mismo, es el Dios de toda gracia, o sea, ese que hizo que puedas ser salvo por gracia, ese mismo Dios. O sea, si creíste en salvación, todo lo demás viene del mismo Dios. Y si no creíste en salvación, estás frito. Dios es el que opera, Dios es el que se mueve, Dios es el que está atrás de la situación. Y Él va a hacer que tu vida sea restaurada. ¿Qué significa restaurada? Vuelto a la situación original. Volver a como estabas antes de la prueba. Dios es el que te fortalece cuando sentís que te va a tumbar, cuando sentís que te va a destruir, cuando sentís que la crisis te rompe. Dios te está fortaleciendo. Dios es el que te afirma. Dios es el que te da la sensación de seguridad. Vuelvo con un ejemplo tonto, el del auto. Yo nunca más me voy a poner ansioso por cambiar un auto. Voy a empezar ayunando y orando. Y decirle, Señor, no me hagas sufrir, porque soy ansioso. Claro que soy ansioso. Todos tenemos algo de ansiedad. No me hagas sufrir. Dale, tráeme primero el tuyo y así yo no ando buscando ni renegando. Entonces, Dios es el que te afirma, el que te sostiene. Y es el que te establece donde tenés que estar para que su propósito se cumpla en tu vida. Nos ponemos en pie y yo le voy a dejar al pastor para que él cierre como Dios le guía. Dios le bendice. Gloria a Dios.